Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida al quinto programa de Mujeronas. Es un gustazo estar contigo en este espacio de reflexión sobre estas mujeronas que nos inspiran y que nos dan toda la información de lo que han sido las mujeres y de lo que podemos ser las que estamos detrás de ellas. En esta ocasión, el programa tiene algo muy interesante que te voy a compartir. En la presentación de este programa, que seguramente recibiste de alguna manera por algunas vías, se hizo alusión a que este 17 de octubre se conmemora los derechos políticos de las mujeres en México. Y muchas personas tal vez no saben que todo el recorrido que hemos tenido en esta materia, las vindicaciones que hemos tenido que hacer las mujeres para hacer efectivos nuestros derechos, y en este país también, que tiene todavía tantos retos. Te voy a compartir información que ya te lo ponía en las preguntas de invitación a este programa. Mira, fíjate nada más, en 1947 se determinó dentro del artículo 115 constitucional que en las elecciones municipales podrían participar las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho a votar y ser votadas, pero era a nivel municipal. Fíjate nada más cómo estaba la situación de nuestro país, en el que se acotaron los derechos de las mujeres en el ámbito municipal. En 1947 se promovió el derecho al voto. Aquí estoy avisando de la liga que tenemos en este momento. Y esto sucedió en 1947, pero te voy a contar algo que no nos han contado sobre las mujeres revolucionarias que vindicaron nuestros derechos. El 17 de octubre, por eso es la conmemoración que ya está a la puerta, porque hoy es 15 de octubre de 2023, pues mira nada más que estamos en una fecha muy importante, porque este 17 de octubre se va nuevamente a conmemorar que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es el DOF, ese decreto en el que se otorga el derecho a las mujeres mexicanas a votar y a ser votadas en todos los órganos de gobierno. Y fue precisamente el 17 de octubre de 1953, o sea, a nivel federal. Pero fue hasta el 3 de julio de 1955, en el día en el que por primera ocasión las mujeres participaron en la elección federal de nuestro país. Aquí te traje una foto conmemorativa en la que se ve a mujeres votando por primera vez en la historia de México. Míralas, las caras, ay, no, a mí me encanta ver esta foto. Hay muchas más, pero esta te la quise compartir para que lo tengas en tu memoria y que podamos tener el contexto de lo que ha sucedido en México en materia de derechos políticos de las mujeres. Bueno, también te dije que te iba a contar sobre algunas mujeres importantes en este tema. Y lo primero que te quiero contar es que en 1919, cuando Carranza todavía era presidente, Elvia Carrillo Puerto de Yucatán creó, bueno, de Mérida, bueno, era de un lugar cercano a Mérida, pero de Yucatán, creó la liga Rita Cetina Gutiérrez. Ella fue alumna de Rita Cetina, alumna de poesía, con la intención de impulsar el voto femenino en las cámaras legislativas. Pero sus compañeros socialistas la ignoraron, al igual que le pasó a Elvia Carrillo Puerto, que te lo voy a contar un poquito más adelante. Perdón, a Armila Galindo. Bueno, en 1923, tras una serie de modificaciones normativas, se logra que haya 3 mujeres diputadas en Yucatán, entre ellas Elvia Carrillo Puerto. Fueron ella misma, Beatriz Peniche Barrera, que es abuela de nuestra querida Beatriz Zavala Peniche, que ha sido diputada en Yucatán precisamente, y Raquel Cicero, que las 3 fueron por primera vez diputadas en todo el país, es decir, lo fueron en Yucatán, pero también lo fueron a nivel nacional. Pero en 1924, es decir, un año después, Elvia tuvo que dejar su cargo tras las amenazas por haber matado, porque mataron a su hermano Felipe Carrillo Puerto, que era el gobernador del estado, y a ella la amenazan de que la amenazan de muerte. Entonces ella tiene que huir, esconderse y tal. Aquí tienes las fotos de las 3 para que las puedas ver.
y que también te las lleves en tu memoria sobre lo que ha pasado en este país. Una cosa destacada de Elvia es que desde antes de la revolución, durante y después de la revolución, siempre estuvo impulsando los derechos políticos de las mujeres, y mira, al grado de que ella misma fue legisladora en su estado, ¿no? Bueno, estas mujeronas que te quiero compartir fueron luego precedidas por la primera diputada, que te voy a contar aquí, bueno, ya te lo estoy contando, lo tienes en la presentación, y las primeras dos senadoras del país. La primera diputada fue Aurora Jiménez Quevedo. Recuerda que las mujeres pudieron votar hasta 1955. Aquí me regreso en la diapositiva para que lo veas. Y bueno, puedes ver que Aurora Jiménez Quevedo en 1954 ya era diputada. ¿Y cómo fue esto? Bueno, resulta que su marido tenía un lugar en el Congreso, bueno, en la Cámara de Diputados, en ese momento prácticamente de diputados, José Cruz Palacios Sánchez, y la anotó a ella como su suplente. Entonces, cuando su marido es electo como presidente municipal de la ciudad donde vivían, ella nació en Tecuala, Nayarit. Lo quise poner porque ya sabes que yo soy de Nayarit, entonces me dio mucho gusto ver que era de ahí. Y vivían en Baja California. Él queda como alcalde y ella toma el curul como su suplente en 1954. Y es 10 años después que tenemos dos senadoras mexicanas en 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Mitocaya Arellano Tapia. María Lavalle me impresionó por su currículum, una mujer muy destacada, muy competente, que bueno, siendo la primera senadora de México junto con Alicia Arellano Tapia, también presidió el Senado en 1965 y también fue la primera magistrada en su estado. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a estas dos mujeronas senadoras junto con Aurora Jiménez Quevedo, que además Aurora murió un año después de tomar el cargo en un accidente de avión y solamente duró un año como diputada. Bueno, pues aquí tenemos estas biografías, bueno, estas pequeñas alusiones a mujeres que comenzaron a abrir la brecha a otras en el ejercicio de cargos. Y fíjate nada más, coincide con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un tratado internacional, el más importante de todos en materia de derechos humanos de las mujeres. Y ese mismo año, 1979, tenemos la primera gobernadora de México, Griselda Álvarez Ponce de León, que si bien nació en Guadalajara, fue la primera gobernadora en el estado de Colima. Bueno, aquí la puedes ver incluso en su silla, ejerciendo el cargo. Ahora vamos a comenzar. Te voy a compartir la Lotería de las Mujeres en la Independencia y Revolución Mexicana. Ahorita voy a quitar el PowerPoint para que puedas ver bien las imágenes, pero ya sabes que mucho material del que yo aquí comparto hasta este momento, lo más que he compartido son los hallazgos de estas mujeronas, 42 mujeronas, 13 de la independencia, 29 de la revolución, que más allá de sus propios intereses, lucharon por altas convicciones de soberanía, de democracia, de derechos humanos, y en este caso te voy a compartir mujeres que aportaron a nuestros derechos políticos y no nos lo han contado suficientemente. Bueno, si te interesa esta lotería, pedírnosla a Andrés y a mí. Puedes escribir a este correo, loteriamujeresmexico@gmail.com. Al principio iba a ser solamente lotería, pero cuando la piloteamos nos dimos cuenta de que se podía usar como flashcards, es decir, que leas la historia de esta mujer y que día a día, por ejemplo, puedes relacionarte con cada una de ellas, o que de repente si quieres leer biografías, pues te tomes las cartitas como si fueran un libro. Son flashcards también de aprendizaje, como lotería, por supuesto, y además puede ser un memorama que, bueno, cuando compran la lotería les explicamos cómo lo pueden jugar, pero pueden hacer cuanta creatividad quieran para jugarla. Bueno, te voy a compartir aquí, no te voy a leer todo esto, pero esto es lo que aparece cuando abres un vínculo que está en nuestra página de Facebook, y lo quise traer porque la razón de ser de este programa y también de este juego, que ahora es Lotería, Memorama y Flashcards, es remediar lo que dice Marcela Lagarde, lo ves en este último párrafo,
de las 12 páginas que comprenden esta introducción al juego, que es más reflexivo, que te cuento más cosas, también te cuento sobre Andrés y sobre mí, cómo se nos ocurrió hacer este proyecto. Y una cosa que quise poner en la primera página es precisamente cómo quiero trascender, transmutar este androcentrismo que ha caracterizado a los relatos de la historia universal, que han generado una orfandad genérica en las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dejan ver qué han hecho nuestras antecesoras, y como dice Lagarde y otras autoras, ¿no? Somos como niñas sin ancestras, como niñas sin madre, dicen, ¿no? Entonces ese sentido de soledad identitaria, de decir quién ha hecho cosas, qué mujeres han hecho cosas que sean un referente para mí, pues es lo que hizo que Robin Morgan hablara de la his story. Nos cuentan la historia como la historia de ellos y tenemos que consolidar una her story. Bueno, entonces hacerlo significa también darles voz a las mujeres y que las que ejercieron la voz en su momento sean traídas a la voz en el presente y para las siguientes generaciones, de tal forma que no las olvidemos, sino al contrario, que nos nutran inspirándonos con sus vidas. Bueno, dicho esto, vas a ver aquí cómo se juega, qué reflexiones hago, ¿no? Te cuento un poco más de contexto sobre la época revolucionaria porque vas a ver muchísimos clubes femeniles, periódicos con todos los nombres que te puedes imaginar. O sea, los periódicos uno de los periódicos más críticos al porfiriato, por ejemplo, se llamaba El Diario del Hogar, ¿no? Y te lo imaginas que se refiere casi a recetas de cocina o cómo cuidar el hogar. Y resulta que era uno de los periódicos más importantes críticamente respecto al porfiriato, ¿no? Entonces aquí vas a ver los clubes que se formaron y luego los clubes femeniles e incluso feministas y todas las iniciativas y tantas personas que participaron para mover a este país hacia una nueva conciencia, hacia la democracia y la no reelección después de tantos periodos en los que Porfirio Díaz estaba reeligiéndose ya de manera fraudulenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí vas a ver nuestras páginas de Facebook, también nuestras cuentas personales de Facebook, Instagram y demás, y el correo, como te decía, por si quieres pedirnos esta lotería, jugarla, difundirla y hablar, meter en tu imaginario a estas mujeronas, estas 42 mujeronas, y además, pues transmitirlo a las siguientes generaciones. Bueno, aquí tienes las referencias, los nombres de las mujeres que aparecen, que nos faltan muchísimas. Acabo de encontrar en este camino algunas que no tengo todavía de la independencia, y de la Revolución Mexicana se documentaron 2000 mujeres. Imagínate lo que es que de la revolución solamente pensemos en las Adelitas y Valentina, ¿no? La de la canción, cuando en realidad hubo mujeres con nombre, con apellido, con biografía, con un compromiso impresionante con sus derechos, con los derechos, bueno, no se hablaba de derechos humanos en esa época, pero ya hablaban de los derechos de las mujeres, ¿no? Y que las hayan invisibilizado en las siguientes generaciones, pues es un acto de justicia que estemos haciendo esto, y me faltan muchas más, pero bueno, de algunas también no se encuentra tanta información como para llenar una cartita como estas, ¿no? Bueno, pues aquí estamos Andrés y yo, te pedimos que nos comuniques si te interesa alguna, pero antes de pasar a los avisos, voy a abrir la pantalla porque quiero que veas estas mujeres. Voy a quitar esto para que me veas más en grande y sobre todo que veas las cartitas de estas mujeres tan importantes en la época de la Revolución y la Independencia. Mira, vamos a empezar con mujeres súper valiosas. En este caso tenemos aquí a Atala Apodaca, que además es de Jalisco. Atala Apodaca Anaya nació en Tapalpa, Jalisco. Y esta mujer fue súper importante en esta época porque se unió a varios clubes femeniles. Aquí te voy a contar algunas cosas. Fue muy coherente con sus convicciones democráticas, anticlericales. Fundó, déjame buscártelo porque está por aquí, el Círculo Liberal Josefa Ortiz, para convocar a las mujeres a la causa constitucionalista. Pero ella siempre estuvo apuntalando, impulsando la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país. Fíjate la frase que decía: algún día la mujer será convenientemente educada en la libertad. Tendrán las mujeres valor e iniciativa individual y el hombre se verá obligado a ser siempre respetuoso con un ser que es su igual.
¿Qué te parece Atala Podaca, jalisciense, comprometidísima con nuestros derechos? Y bueno, participante de varios clubes femeniles, no, de varios clubes liberales. Participó en la batalla de Sayula contra villistas y además hacía campañas en contra de todo aquello que no aportara a la libertad de las personas y específicamente también de las mujeres. Entonces ella es una de las más importantes en tema de impulso de los derechos. Hermila Galindo, casi siempre sobre ella luego se minimiza su participación en la revolución porque dicen, ay, sí, claro, es que era la secretaria de Venustiano Carranza. Sí, pero fue secretaria de Venustiano Carranza porque él se dio cuenta de su talento y mira lo que te voy a contar. Para empezar, se quedó huérfana de padre y madre a los 16 años y a los 20 se unió a las admiradoras de Juárez. Entonces, en esa época, bueno, en 1909, ella estaba en Torreón y sabía escribir taquigrafía. Entonces hubo un evento en el que se criticó al porfiriato y el alcalde de la ciudad dijo, no, esto no se tiene que transmitir a nadie más, prácticamente que se borre del mapa, y ella en taquigrafía apuntó todo, lo transcribió y lo difundió, y así fue como se empezó a relacionar con equipos revolucionarios. Luego se fue a Ciudad de México y se incorporó al club Abraham González. Como fue oradora en la bienvenida a Carranza, Carranza te digo que se dio cuenta de su talento y la invita a ser parte de su equipo, nada más y nada menos como su secretaria particular. Y ella fue promotora del constitucionalismo en Latinoamérica. Fundó semanarios como Mujer Moderna, en el que defendía los derechos de las mujeres y las capacidades de las mujeres para participar en la vida pública. Esto lo hizo en un periódico que se llamaba El Pueblo. Y en el primer Congreso Feminista de 1916, que seguramente algunas de las que me están viendo, Leti, por ejemplo, me preguntaba, Leti Gutiérrez, ¿ya está el programa tal? No, bueno, pues ahí estuvimos varias, en 2016, conmemorando esos 100 años del primer Congreso Feminista, en el que Hermila Galindo presentó La mujer en el porvenir y hablaba de la educación sexual de las mujeres y otros derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, propuso en el Congreso Constituyente de 1917, propuso que las mujeres participaran en la vida pública y no lo aceptaron. Y luego desafió a la ley electoral y se presentó como candidata en Ciudad de México. Fíjate que no puse la fecha, pero creo que eso fue, no me acuerdo si fue el mismo año, perdió, pero a partir de esto es considerada la primera mujer congresista. Eso fue en 1954, y pues fíjate nada más el arrojo de esta mujer, ¿no? Pelear por tantas causas. A mí me encanta Hermila Galindo, una mujer con convicciones y también con mucha capacidad de trabajo reflexivo. Y ahora voy a ir a estas 4 amigas, bueno, 5, con Josefa Arjona, que siempre estuvo apoyando. Estas 5, que las vas a ver aquí, fíjate nada más, no nos han hablado de ninguna. Es maravilloso encontrarnos con estas mujeronas, y te pongo hasta el principio porque se llama igual que mi mamá, no es cierto, no por eso, porque también sí por eso, pero también porque es muy importante. Ella se llamaba Dolores Jiménez y Muro, y esto calla de mi mamá. Mi mamá me dijo que iba a estar viendo el programa. Mami, saludos. Bueno, esta mujer nació en Aguascalientes y es de las más importantes de la revolución. En el programa pasado te conté, te conté sobre ella y otras 2 que van a salir otra vez, pero lo más importante que te quiero compartir, ya te dije que estuvo 3 veces en la cárcel por las convicciones en la causa, ¿no? Pero ahora te voy a contar otra cosa. Fundó el club Hijas de la Náhuac. Esto fue en 1907. Amigas del Pueblo en 1909 e Hijas de Cuauhtémoc en 1910. La apoyaron Adela Arce, Julia Nava, que Julia Nava la tenemos por aquí. ¿Dónde estás, Julia? Aquí tenemos a Julia Nava. Tiene una historia con estas ilustraciones, pero esas luego se las cuento. Con Julia Nava fundó Hijas de Cuauhtémoc. Herminia Garza estaban en el consejo directivo, pero también la apoyó Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, y las apoyaban siempre estas 2, Josefa Arjona y Elisa Acuña Rossetti. Ahorita vamos a ver qué hicieron estas otras, pero de Dolores Jiménez quiero destacarte esto. Exigían el derecho al voto, los derechos laborales y la emancipación de las mujeres mexicanas. En la sesión pasada, en el programa pasado, te contaba una frase en la que dijo, la primera vez que la arrestaron, es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan sus derechos y obligaciones que van más allá del hogar. Esta es Dolores Jiménez y Muro, y esta mujerona
junto con otras, generaron redes sororarias para impulsar la causa de nuestros derechos políticos y nos lo han contado muy poco y ellas son las antecesoras que, si bien no vieron los frutos, dejaron la semilla para que ahora tú y yo podamos tener incluso un principio constitucional de paridad y tantos avances legislativos en materia de igualdad, de vida libre de violencia y muchas cosas más que luego te puedo platicar porque me encantan las políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, Dolores y Juana Belén, también José Arjona, estas tres coincidieron en la cárcel. Entonces, si bien cada una tenía sus causas, lo que sí te puedo contar es que empezaron a hacer muchas sinergias. Ya te había contado que también Juana Belén Gutiérrez de Mendoza estuvo 3 veces en la cárcel y la primera vez, jovencita, en cuanto salió de la cárcel, todo el dinero que tenía lo invirtió para sacar una imprenta de un periódico que se llamó Vesper, y ese periódico fue muy importante en la época de la Revolución. Bueno, lo que te quiero contar es que al salir de la cárcel con Dolores Jiménez y Elisa Acuña Rossetti, que con Elisa, si te lees la carta de atrás de Elisa, tiene más detalles, porque como estas dos fueron tan prolijas, no pude contar tanto detalle como aquí, como con Elisa, ¿no? Bueno, participó en los clubes feministas Amigas del Pueblo, Hijas de Cuauhtémoc, se unió al socialismo mexicano, el Club Liberal Ponciano Arriaga, y luego el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Eso fue mucho después, porque eso fue después del constitucional, bueno, de la Constitución. Este frente lo creó ella. Se llamó, bueno, te voy a decir el nombre, es largo y luego te voy a decir cómo decía. María del Refugio García Martínez, Cuca Martínez, ¿ok? Ella creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, ahorita te cuento un poquito más sobre ella, y Juana Belén fue parte de ese frente. Y con 300 mujeres fundó las Hijas de Anáhuac. Acuérdate que siempre estaban en sinergia, ¿te fijas? Te estoy contando en cada carta cosas que nos muestran cómo se unían para generar esas redes. Y el Consejo Nacional de las Mujeres en 1919. Ella fue muy importante en la alfabetización de las mujeres indígenas y, bueno, tuvo otros periódicos, Alma Mexicana, La República Femenina. Fíjate cómo estaban siempre metiendo estos temas feministas que, recordemos que el feminismo, bueno, a mí me encanta la definición de Angela Davis, es la idea radical de que las mujeres también somos personas. Entonces ellas estuvieron vindicando la causa o sea, el respeto a la dignidad de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Bueno, tuvo otros periódicos, colaboró en otros más y demás. Vamos a ver a Elisa Acuña, que también estuvo en la cárcel, como puedes ver en la cartita. Bueno, ella desde los 13 años ya era maestra de educación básica. ¿Qué te parece? En zonas rurales. A los 14 participó en el primer congreso de clubes liberales y se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga. Fue parte de la Confederación de Clubes y la metieron en la cárcel porque firmó el manifiesto de ese club por la libertad de expresión y la metieron en la cárcel. Luego, bueno, esto lo que quiero destacar es que apoyó en la fundación de las Hijas de Cuauhtémoc, de estas otras dos. Esta era para promover la igualdad. Esto fue en 1910. 1910. ¿Te acuerdas que la revolución estalló en 1910? Bueno, pues en esa misma época, estas mujeronas estaban impulsando la igualdad desde estos clubes. ¿Quién nos había contado esto y qué importante es saberlo, no? Bueno, Amigas del Pueblo era para exigir el derecho al voto de las mujeres, 1911. Y las Hijas de Anáhuac en 1907, por los derechos laborales de las mujeres. Fue parte del comité directivo del Partido Liberal y fundó la Guillotina, otro periódico también, y con Juana Belén, Fiat Lux, estas dos, amigas, ¿ok? Amigas y sorora, compañeras de causas. Josefa Arjona era de Veracruz y esta mujer, junto con su marido, fundaron el Gran Círculo Liberal Veracruzano. Y luego ella fue parte muy importante de clubes femeniles como los que fundaron Juana Belén, Elisa Acuña, Dolores Jiménez, ellas se conocieron en la cárcel, firmaron una carta abierta a Madero por la felicitación por su triunfo y las negociaciones logradas, y a partir de ahí se volvieron grandes aliadas en todas las causas de las mujeres. Bueno, vean ustedes, ahí están, las amigas colaborando en sinergia. Y Julia Nava
ella escribía en el Diario del Hogar, que te digo, que era este diario en el que se criticaba el régimen porfirista, dirigió varias escuelas y fundó la escuela que ahora se llama de Trabajo Social. Ella fue la que fundó esta escuela, pero en el marco de la revolución hizo cosas muy interesantes. Fue amiga y aliada de la familia Cerdán y además con Dolores Jiménez, ya te había contado, solo quiero destacar cómo luchaban por nuestros derechos, los derechos de las mujeres. Con Dolores hacían, ¿te acuerdas? El programa pasado, velo por favor, porque ahí te cuento más detalles, pero estas son de las cosas que hacían conjuntamente por nuestros derechos. Bueno, en este caso era por estrategias antirreeleccionistas. Ayudó también a María Pistolas, a María Arias Bernal contra Huerta, porque, bueno, María Pistolas ya te contaré sobre ella. Qué bárbara, mujerona. Entonces, entre las dos hicieron un manifiesto contra Huerta, que recuerden que Huerta mató a Madero y se queda con la presidencia, y ellas hicieron un manifiesto contra él y las acusaron de sedición, las empezaron a perseguir. Ella escapó, pero luego fue parte de las redes zapatistas. Ella fundó el Centro Femenino Mexicano, la Unión Internacional de Madres y del Ateneo Mexicano de Mujeres y las revistas La Mujer y la Vida. Cofundó Las Hijas de Cuauhtémoc y es integrante de la sección mexicana de la Liga Panamericana de las Mujeres. Fíjate que me estoy acordando que hay otra muy importante, la voy a sacar rápido porque me parece justo compartirte sobre ella en este momento. La puse para otro programa y en otro programa te voy a contar otras cosas. Pero Elena Arizmendi, aquí la ves como enfermera, ella, luego te voy a contar la historia de lo que hizo, como fundó 25 sedes de la Cruz Blanca Neutral para apoyar a personas heridas en la revolución, porque la Cruz Roja no les quería atender, pero eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Lo que te quiero contar, porque me acordé de la Liga Panamericana de Mujeres, esta mujerona es también de las feministas mexicanas de aquella época, participó en la primera conferencia panamericana de mujeres, fundó la revista Feminismo Internacional y se volvió un referente mundial publicando artículos con perspectivas hispanas del feminismo, porque había, o sea, el feminismo, ella estaba mucho en Estados Unidos, México, porque tenía la posibilidad de viajar entre Estados Unidos y México, y un tiempo se fue a Estados Unidos por una situación personal que ya te contaré. Entonces, publicó sobre feminismo y también terminó escribiendo obras feministas sobre su propia vida, que ya te contaré también después, pero me pareció importante contarte sobre Elena Arizmendi, que más allá de que hizo esta Cruz Blanca Neutral, también fue parte de movimientos feministas de la época. Voy a pasar a dos mujeres muy importantes que desde Estados Unidos incidieron para la revolución. Esta es entrañable y me dan ganas de llorar cada vez que veo su cartita, porque me decían Sarita, se murió de 29 años, ay, muy jovencita, me da mucha pena que se haya muerto tan joven. Ella era súper comprometida, además generaba alianzas, cuando luego hubo algunos momentos en los que grupos revolucionarios tenían pugnas, ella trataba de hacer redes, era muy buena con la pluma, se escribía con los hermanos Magón y con otras personalidades. Pero la Revolución Mexicana estalló 3 meses no, 3 meses después de su muerte. No parece que murió por causa revolucionaria, sino una batalla o lo que fuera, pero murió muy jovencita, de 29 años. Pero fue una mujer súper importante, convencida de que los cambios empezaban con la educación. Fundó un diario antiporfirista, que se llamaba La Corregidora en 1904. Fíjate, en 1904. Ella es de las precursoras de la revolución desde mucho antes de que estallara, 6 años antes de que estallara la revolución. Ella ya estaba con su pluma y con sus acciones promoviendo los cambios en el país. Lideró clubes y asociaciones feministas que desafiaban los estereotipos de las mujeres de su época. Fue de las fundadoras del periodismo feminista en México, junto con estas mujeronas que te he contado. Y en su último poema, te quiero compartir, Sarita hermosa, aquí la ves llamando a grupos, déjame ver dónde está, a gente de Texas les propuso el modelo mutualista como alternativo basado en la cooperación y la solidaridad, alternativa al porfirismo, ¿no? Pero fíjate que ella escribió su último poema, se llamó Levántate a las mujeres. Mira nada más qué hermosura nos dejó como legado. Solo la acción es vida.
sentir que vives es la sensación más bella. Sarita, gracias. También porque tan joven hiciste tanto por nuestro país. Bueno, junto con María Andrea Villarreal González, esta mujer también desde los Estados Unidos promovió los derechos de las mujeres y fue famosa porque desafiaba al orden mexicano y al estadounidense también decía ella, porque también están siendo cómplices del problema. Y bueno, hasta en una caricatura de un periódico en Missouri, como ella vivía entre Missouri y México, la representaron con un puñal amenazando al presidente de Estados Unidos de aquella época porque era cómplice de la situación que estaba viviendo México. Voy a terminar con estas dos, que son, ya te había contado un poquito de Cuca García y Florinda Lazos. Ellas dos vivieron hasta 1973. Yo me imaginé lo que es estar en la revolución y llegar hasta 1973. Ese año nací yo. Dije, wow, murieron cuando yo nací, ¿no? Y alcanzaron a ver, imagínate, tantos años después de la lucha revolucionaria. Voy a empezar con Cuca, que como te decía, fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que tuvo 50,000 integrantes. Déjame buscar dónde está. Ah, bueno, estoy viendo a Florinda Lazos, ¿verdad? Pues ¿cuándo? Aquí está. Mira, este frente lo fundó de 1935 y duró hasta 1939 con más de 50,000 afiliadas, en la que exponían una conciencia feminista que demandaba para las mujeres el sufragio y la participación política, la alfabetización, los derechos laborales, agrarios, de salud, atención a la maternidad y guarderías. O sea, en esta época todavía no teníamos la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, ni tampoco la CEDAW de 1979, sobre la que te hablé hace poco, donde se habla de este tipo de derechos, ¿no? Ellas fueron súper puntuales exigiendo estos derechos para las mujeres y llegaron a ser 50,000. Tenía un lenguaje político y liderazgo muy fuerte, fue muy criticada también porque era una mujer muy fuerte, muy tirada para adelante, vivió pobreza, inestabilidad laboral, porque había una resistencia. Recuerda que en aquella época las mujeres tenían que ser modositas, ¿no? Y entonces una mujer tan fuerte, igual que otras más que vemos aquí, sus biografías, pues provocaban mucha resistencia, ¿no? Bueno, recuerda que Juana Belén y Dolores fueron generala y coronela, o sea, Dolores fue generala y Juana Belén fue coronela porque, ¿te acuerdas? Por favor, ve el programa anterior. Acuérdate que Juana Belén fusiló a uno de su tropa porque se dio cuenta que había violado a una mujer. Y entonces Zapata, cuando se dio cuenta que lo había fusilado por eso, porque ella era la encargada de la tropa, debe haber sido capitana, supongo, la ascendió a coronela, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar con Florinda Lazos, porque esta mujer es muy importante, dado que, como te digo, llegó a vivir hasta 1973 y ella empezó a fundar redes también en el Partido Revolucionario Institucional, que en aquella época pues era el partido en el poder, ¿no? Durante más de 70 años. Bueno, esta mujer también estuvo en la lucha revolucionaria en Chiapas, esta mujer es de Chiapas, pero lo que quiero destacar, igual ya luego te cuento más de su vida, fue muy interesante. Mira, por ejemplo, una frase que tenía, decía, no reprochamos a los hombres el alejamiento en que se nos ha tenido, el alejamiento en la vida política del país, ¿no? Todo es consecuencia de la lenta evolución de nuestra patria. Ella promovía el voto femenino y en 1924 unos hombres la hirieron por promover el voto. Pero fue la primera diputada del Congreso local chiapaneco en 1926 y fundó el periódico La Gleba en San Cristóbal, impulsando la igualdad de género. Cofundó el periódico El Altruista y participó en la revista La Mujer de Julia Nava. Presidió el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Fíjate nada más que interesante la vida de esta mujer, que le tocó ver tanto la lucha revolucionaria como México en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Bueno, esto es lo que te quería compartir en esta sesión, porque estamos a 2 días del 17 de octubre y me parecía muy importante compartirte todo esto, que sepamos quiénes fueron las mujeres que nos dieron
que abrieron el camino en nuestros derechos políticos en la época revolucionaria, una época dificilísima, en la que varias de ellas, lo puedes ver, estuvieron en la cárcel y aún así no cejaron en la lucha por nuestros derechos político-electorales, ¿no? Y bueno, ahora hemos avanzado muchísimo, como te decía, hay un principio constitucional de paridad en la representación no solamente de cargos públicos, sino también en los niveles de toma de decisiones de este país, en el que todavía hay mucha omisión, mucha resistencia. Bueno, ya no voy a hablar más de detalles del mundo contemporáneo o de esta época contemporánea, pero sí quiero cerrar este programa agradeciendo a estas mujeronas, a estas mujeronas que nos dieron, que abrieron el camino para que nuestros derechos políticos sean una realidad. Todavía falta mucho por avanzar y bueno, pues en ese camino estamos. Yo quiero cerrar con una invitación. En algún momento en alguno de los programas te conté. Déjame ver dónde está. Ahí está. Listo. Bueno, aquí están estas mujeronas. Vas a ver los nombres porque ahí se quedó la pantalla. Y vamos a aprovechar que los estás viendo para compartir. Creo que se está poniendo lento esto. Ya está. ¿Tienes a estas mujeres? El día de hoy has visto a 12 de ellas porque agregué a Elena Arizmendi a final de, bueno, no al final, sino a propósito de todas estas iniciativas que hubo en Elena Arizmendi Mejía, ¿no? Que hubo en aquella época en materia de feminismo, ¿no? Porque ella se fue a Estados Unidos y ya conoció muchas cosas y también pudo aportar desde otros ámbitos. Aquí estamos Andrés y yo. Y te quiero invitar a este taller que vamos a dar sobre lenguaje incluyente. Fue una iniciativa de Laura Chávez, nuestra impulsora de muchas causas, y nos invitó tanto a mí primero y luego a Fátima López Iturrío. Le agradecemos la invitación. Y bueno, si quieres participar en esta formación de lenguaje incluyente, va a ser los días 10, 11 y 17 de noviembre. Aquí están los horarios, pero si quieres pedirnos más información, pues ya sabes, estamos contigo para seguir en comunicación, impulsando nuestros derechos. Porque el lenguaje, a fin de cuentas, es el medio a través del cual transmitimos mucha información, y si transformamos el lenguaje, también transformamos la realidad para que la igualdad sea cada vez más patente, más visible, a fin de cuentas, una igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te agradezco muchísimo tu presencia en este programa, el quinto programa ya, no hay quinto malo, más bien es un quinto muy bueno porque coincide con esta fecha tan importante para muchas que hemos estado participando en el impulso de la paridad en esta época contemporánea. Ceci Lavalle hermosa siempre nos dice de las sufragistas de aquella época a las paritaristas, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedes ver cómo Hermila Galindo coincidió con Elvia Carrillo Puerto en aquel congreso de 1916, y luego las paritaristas estuvimos en 2016 precisamente cuando se puso la placa de Elvia Carrillo Puerto, de Beatriz Beatriz Peniche, perdón, la abuela de Beatriz Zavala, de nuestra compañera de causas, Beatriz, un abrazo muy grande para ti. Y estuvimos ahí en la develación de la placa y pues llevando toda nuestra energía, toda nuestra ilusión, nuestro compromiso también, ¿no? Para que del sufragismo que promovieron en aquella época de 1916 y en el contexto de la revolución y más allá de ella, también las que estamos ahora tenemos este compromiso por la paridad y la vida libre de violencias en general y la vida libre de violencia política en razón de género para las mujeres que participan en estos ámbitos. Un fuerte abrazo, me encantó saludarte, compartir contigo. Y bueno, dejamos de compartir y nos despedimos hasta el sexto programa, que será el próximo domingo a las 8 de la noche de hora del Centro de México. Y mientras tanto, pues a recordar, agradecer y dar continuidad al legado que nos dejaron estas mujeronas sufragistas y promotoras de nuestros derechos en sentido muy amplio. Un saludo, gracias y a seguir nutriéndonos de las mujeronas. Hasta luego.